amados que nos siguen por la red de Facebook. Queremos saludar a nuestros ministerios asociados: Brasil, Perú, República Dominicana, Caracas, desde acá, desde Kissimmee, Florida. Decimos Shavuot Tov. Esta palabra tuvo que darse ayer, pero por cuestiones de tiempo pues no pudimos salir al aire y por eso la estamos dando hoy. Y se trata de Hayé Sara. Hayé Sara entonces traduce vivió Sara, o fue la vida de Sara. Sara, nuestra madre, matriarca, esposa de Abraham. Por medio de ellos, entonces el Señor escoge a un pueblo que por medio de su palabra desde el principio fue el remanente de Israel. Entonces quiero hablar sobre el remanente también. Pues tenemos que estar claros que hay un remanente, no es la iglesia. La iglesia pertenece a ese remanente. Pero el remanente, de acuerdo a lo que sale por la boca del Señor, es Israel y siempre ha sido Israel. Es tanto el remanente de Israel que fueron pocos en comparación al mundo global los que aceptaron a Yeshua como Mesías. Fueron pocos. ¿Por qué? Porque hubo un remanente. Y los profetas siempre hablaron de ese remanente, de ese remanente, de ese remanente. Y es lo que nos habla también Romanos, cuando habla de ese remanente y hace una alusión con ese olivo natural. Y las naciones entonces están injertadas en un remanente, están injertadas en Israel para pertenecer también a ese remanente. Entonces no es igual decir nosotros somos el remanente a decir yo estoy con el remanente, estoy injertado en el remanente o pertenezco al remanente. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, verso 5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Recuérdense que los que reconocieron a Yeshua como Mesías fue ese remanente de Israel que los profetas señalaron desde siempre. Entonces, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que lo recibió le dio potestad. Esto muchas veces se malinterpreta. Los suyos vino fueron las autoridades religiosas de aquel entonces, porque Yeshua también era una autoridad. Entonces los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero no quiere decir que el pueblo judío no lo recibió, entonces los gentiles sí lo recibieron. No, porque la salvación viene de los judíos y siempre ha habido un remanente. Siempre ha existido el remanente de Israel, porque el Señor depositó la palabra del Evangelio de luz a las naciones en Israel y se tiene que cumplir. Y por eso es que los primeros discípulos judíos pues siguieron la palabra, esperaban al Mesías, se dieron cuenta que él era el Mesías, etcétera, etcétera, entendieron que era el Mesías, recibieron los mandamientos, creyeron en él y continuaron haciendo la obra de predicar el Evangelio a toda criatura, desde Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces fíjate, Jeremías capítulo 23, por ejemplo, verso 3 dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Entonces está hablando de un pueblo que se llama Israel, el cual es el remanente. Jeremías 31, 7 y 8 dice: porque así ha dicho el Eterno, regocijaos, oh Jacob, con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Israel es cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Adonai, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Hoy hay un remanente en Israel también. Y eso lo vamos a hablar ahorita con respecto al olivo silvestre, al olivo natural. Sigue el remanente en Israel y continuará porque es palabra. Eso es un tiempo señalado del Señor. Primero, los gentiles estaban ciegos y no veían el Elohim de Israel. Lo veía Israel. Ahora, los gentiles ven el Elohim de Israel y el pueblo de Israel en parte no lo ve. Pero la Escritura habla bien claro y dice que es en parte. Por eso tenemos que tener cuidado, porque es un hilito bien finito, bien delgado. Y de acuerdo al Espíritu, como yo le hable, puede haber esa cosita de quitarle el lugar a Israel. Entonces por eso quiero aclarar, Miqueas 7:18 dice que Elohim, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y esa palabra va con Israel. Entonces hay una esperanza
sobre ese remanente. Hay una esperanza de salvación, porque todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Sofonía 2.9, por tanto vivo yo, dice Adonai de los ejércitos, lo oí de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mis pueblos los sacará y el remanente de mi pueblo los heredará. Entonces es claro, de acuerdo a la Escritura, que el remanente de Israel tiene una esperanza, y cuando se habla del remanente es Israel, es el olivo natural donde las naciones también están injertadas. Entonces, teniendo claro esto con respecto al remanente de Israel, que dicho sea de paso, en latín se dice remanentis. Re significa que, manentis, permanece. Los del holocausto que continuaron permanecen, que no murieron, bueno, eso mismo. Lo cierto es... Superviviente. Sí, sobreviviente. Eso, son sobrevivientes. Remanente, la palabra remanente es eso, es sobreviviente, es permanecer, etcétera, etcétera. Y como he dicho, pues eso se cumple entonces en Israel. Por eso es que Romanos 11:16 habla de ese remanente. Ahora bien, nosotros ahorita leímos Sofonía, Miqueas, Jeremías, etcétera, donde nos damos cuenta que la Escritura señala a Israel. Pero ahora, en base a esto, yo quiero hablar de 3 árboles para tenerlos claros desde el punto de vista profético. Por ejemplo, Mateo 24:32 habla de la higuera. Dice, aprended la parábola. Entonces dice, vamos a Mateo 24:32, porque es interesante lo que ve Mateo y lo que ve Lucas. 24:32 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso se refiere a la venida de Yeshua. Entonces, cuando nosotros vemos la higuera, en la mayoría de los casos representa Israel. La higuera representa Israel. Entonces aquí está diciendo, cuando vean la higuera, está diciendo, cuando vean Israel, porque hay un remanente que siempre va a permanecer y yo lo voy a escoger, porque mi salvación también brotará sobre ellos. Entonces, las ramas tiernas, dicen algunos teólogos, blandas, se refiere al debilitamiento del corazón hacia el Mesías. Porque el Señor está tratando con el pueblo de Israel, está tratando, y poco a poco ese corazón se va debilitando, se va suavizando y van entendiendo que Yeshua es el Mesías. Por ejemplo, hoy en día en Israel la comunidad mesiánica es mayor que la comunidad ortodoxa, cosa que en años atrás no era así. Entonces esas ramas tiernas o blandas es ese debilitamiento del corazón hacia Yeshua, y el florecimiento es la renovación de la fe mesiánica en Israel, que tiene que venir esa expectativa del Mesías, como hubo, de hecho, en el tiempo cuando Yeshua vino a la tierra. Con respecto entonces a este árbol, a esta higuera que representa Israel, nos damos cuenta que acá Mateo dice, de la higuera aprended la parábola. Ahora, el libro de Mateo, dicen algunos teólogos y investigadores, fue escrito aproximadamente 35 años después de Yeshua. Esto es lo último que se ha examinado o investigado, porque otros decían que eran 60 años, pero actualmente, de acuerdo a la pesquisa o la investigación, dice que son más o menos 35 años. De manera tal que Mateo y Marcos no tenían una visión completa de lo que es, por decir así, las naciones del mundo conjuntamente con Israel. Y él utiliza la expresión y dice, de la higuera aprended la parábola. Entonces cuando dice de la higuera aprended la parábola, se está señalando solamente a Israel. Ahora, esto de Mateo no pasa, por ejemplo, con Lucas. El caso de Lucas, Lucas estuvo muy junto con Rab Shaul o Pablo. De hecho, algunos dicen que estuvo en sus viajes misioneros. Por lo tanto, tenía una visión más amplia de las naciones en cuanto a la fe en Israel. Tenía una visión más amplia de que las naciones también pertenecerían por fe a Israel. Entonces, esta misma visión o este mismo punto de vista, él lo amplía más, Lucas, y dice, Lucas escribe
y dice de la parábola aprended, ¿verdad? Mirad la higuera, pero utiliza una expresión adicional. Mirad la higuera y todos los árboles. Entonces Mateo dice, cuando vean la higuera, Lucas dice, miren la higuera y todos los árboles. Cuando está hablando entonces de todos los árboles, está hablando de las naciones. Él tenía una mente mucho más amplia porque está teniendo una experiencia con Rab Shaul y se está dando cuenta que las naciones también están viniendo a Israel y perteneciendo por fe a Israel. Eso está en Lucas capítulo 21, verso 9. Mirad, verso 29, 21-29, Lucas. Mirad la higuera y todos los árboles. Entonces, todos esos árboles se refieren a las naciones. En una parte de Isaías, el Eterno habla como el plantío de Adonai, porque así ve el Señor a las naciones, a Israel, y lo que está escrito acerca de Israel. Entonces, siempre que se escribe o se dice algo con respecto a Israel, eso va a tener un paralelismo con las naciones, porque Israel es la cabeza de las naciones. Entonces, lo que recibe la cabeza lo va a sentir también el cuerpo, y lo que viene para la cabeza lo va a recibir el cuerpo. Por eso es que cuando usted lee Deuteronomio 28, ¿a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a Israel. Pero tú tomas también esa bendición, porque hay un paralelismo. O sea, lo mismo que recibe Israel, tú también lo recibes por fe. Entonces acá está diciendo, miren la higuera y también vean todos los árboles, refiriéndose entonces a el remanente como Israel, pero los árboles también que van a estar con ese remanente. El caso de Rab Shaul, por su condición, por su experiencia mesiánica, por su experiencia con Yeshua, por su conocimiento y lo que el Espíritu le reveló, por lo tanto él dice, mi evangelio, que era diferente, la visión de él era más amplia, él vio un árbol único de fe, que es lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 11, donde las naciones se conectan o se injertan en Israel. Eso está entonces en Romanos capítulo 11, que ahí Rab Shaul está hablando de un olivo natural y de un olivo silvestre. Esto es bien interesante porque en ese tiempo ya había, por decir así, habían comentarios. Entre eso están los escritos de la Mishnah, lo que pasa a ser también la Mishnah y la Gemara, que es el Talmud, que es la exégesis de los sabios de la antigüedad. Y en el Talmud está escrito la bendición del eterno Abraham, cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí utilizan las palabras benditas. Esto lo hemos hablado en otras partes, pero quiero traerlo a colación hoy. Bendita utiliza la palabra benibrejú. Nosotros vamos al Talmud, si no recuerdo, creo que es el Tratado de Sotá, dice, tengo 2 retoños para injertar en Israel, y utiliza la palabra injertar o la palabra benibrejú. Entonces dice Ruth la moabita y Amán la amonita, que era la esposa de Salomón. Entonces está utilizando la palabra benibrejú como injerto, y benibrejú es lo que está aquí en Génesis capítulo 12, serán benditas benibrejú, lo que está diciendo es serán injertadas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Por supuesto, eso nos indica, ¿verdad? Alude. Es de suponer que Rab Shaul, siendo un rabino y entendiendo el pensamiento rabínico y los escritos rabínicos de aquel entonces, está tomando en consideración Génesis capítulo 12 y está entonces hablando de un injerto por parte de las naciones dentro de un árbol de olivo que es Israel. En esta parte, en este sentido, se refiere a Israel, pero solo por fe. Y acá está diciendo el 11:17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Esta parte en lugar de ellas es una mala traducción. Lo correcto es entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y ese es el punto que nosotros vemos cuando muchas veces se le quiere quitar el lugar a Israel, porque quizás no están viendo lo que hoy los gentiles están viendo. Pero acuérdate que Israel ayer vio lo que los gentiles de aquel entonces no veían. Entonces eso lo habla el mismo Romano, dice, porque Elohim sujetó, Romanos capítulo 11, verso 32, dice, porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
El verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y están hablando entonces de las naciones gentiles, está hablando de los judíos. El Señor pone desobediencia en unos para que entren otros, y después pone desobediencia en otros para que entren unos. Porque el Señor es perfecto, y así. Y por eso es que hay tiempos que son señalados. Porque tú dirás, no, pero voy a buscar al Señor y voy a venir al avivamiento. Pero es que eso es un tiempo que es señalado por el Eterno muchas veces, porque el Señor es quien pone el sentido. El Señor es quien despierta el espíritu. Israel estuvo 70 años, pero a los 70 años dice la Escritura que el Señor despertó los espíritus. Entonces ahí no vale aceleración ni desaceleración. Ahí no vale que sí, que no, que tú sabes que algo así, que él lo sabe, que arrebata, que aquello. Tú puedes arrebatar, puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando hay un tiempo señalado, el Señor dijo 70 y son 70. Porque es un tiempo señalado del cielo, es un tiempo señalado por parte del Señor. Israel tiene un tiempo señalado para su salvación. Es un tiempo señalado. Todavía no ha llegado ese tiempo señalado, porque estamos cerrando la plenitud de los gentiles. Aunque hay un despertar, porque hay muchísimos judíos en el mundo que hoy confiesan que Yeshua, Ze, Hamashiach, Kol Haolam, es el Mesías de todo el mundo. Entonces, tenemos entonces a la higuera, tenemos entonces al árbol del olivo, pero también tenemos a la vid. Entonces la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, ¿verdad? Dice Yohanan. Entonces Juan, de acuerdo a los estudiantes, los que hacen estas investigaciones, murió viejito. Y se dice que el Evangelio de Juan, o Juan, también con sus epístolas, fue escrito después de la destrucción del templo. Entonces Juan veía una visión bien completa porque él ya ha vivido, ¿verdad?, lo que pasó con los gentiles, lo que pasó con los judíos, la unidad, el olivo silvestre, el olivo natural, todo ese Israel de Elohim, etcétera, etcétera. Y entonces ese árbol es comparado a todos aquellos que tengan fe por medio del Mesías, darán fruto. Y es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Yohanan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces hay una relación personal de fe con Yeshua. Entonces tenemos, uno, la vid es, por decir así, las congregaciones o la iglesia universal, espiritualmente hablando. La higuera, Israel, que siempre va a ser una señal para el mundo, aún para la venida del Mesías. La vid, la iglesia espiritual. La higuera, Israel, y el olivo es la unidad del remanente de Israel y las naciones. Eso entonces es el olivo que nos habla el libro de Hechos. Por eso es que entonces proféticamente Joel capítulo 2 verso 22 profetizó y dijo que la vid y la higuera darían fruto. Entonces cuando está hablando de la vid, está hablando de la iglesia o de las quejilot universales que solo por fe vienen a Yeshua y dan frutos dignos de arrepentimiento. Este lenguaje profético tiene que ver con las naciones y con Israel. Profetizó entonces Joel 2:22 que la vid y la higuera darían fruto. Hoy la vid y la higuera están dando fruto, porque la vid representa a Israel y tenemos judíos en Israel que confiesan que Yeshua es el Mesías, que dicen Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también tenemos pues a la vid, que es esa congregación universal que por fe pertenecemos a Israel. Hay una cooperación, dices mucho, una unidad sin precedente entre Israel y la iglesia, entre Israel y la iglesia, entre Israel y los cristianos, entre Israel y aquellos que confiesan que Jesús es el Mesías. Nosotros no podemos obviar esto, no podemos decir que no, porque es una realidad. Los amigos de Israel, entre otros, es el pueblo cristiano. No siempre es la parte negativa de la historia, sino que hoy en día, como nunca antes, hay una filiación, una unidad de amor entre el pueblo cristiano e Israel. Joel está diciendo que la vid y la higuera darán su fruto. Habacuc dice que así no veamos fruto en la higuera, en la vid o en el olivo.
Y ahí vamos a lo que es el tiempo señalado. Así tú no veas nada, hay un tiempo señalado para la vid, para la higuera y para el olivo. Para las naciones, para Israel y para la iglesia universal, para el cuerpo del Mesías. Hay un tiempo señalado por el cielo. Y aunque no lo veamos, tenemos que regocijarnos porque el Señor lo hará. Estamos en un tiempo profético, donde vimos que en el año 48 Israel nace como nación, donde vemos hoy en día que judíos en las calles de Israel gritan que Yeshua es el Mesías y las congregaciones se han multiplicado de una forma bien inmensa, bien grande. El libro de Ageos, capítulo 2, verso 23 dice: Adonai bendecirá a la higuera, la vid y el olivo, a pesar que hasta ahora no hayan dado su fruto. Hay una bendición, hay un tiempo señalado de bendición. Pase lo que pase, escuche. En el tiempo señalado, el Señor despertará los espíritus que tiene que despertar. Y cada quien va a tomar el lugar que tiene que tomar. Por eso es que cuando decimos Hayei Sara, fue la vida de Sara, damos gracias al Señor que por medio de Abraham y su esposa Sara hay un pueblo llamado Israel, hay un remanente y unas naciones que están injertadas en un pueblo llamado Israel. Y hoy podemos decir, por haber nacido por la palabra, que tenemos una madre que se llama Sara. Y el libro de Apocalipsis, y a eso voy con respecto a la hora de Sara, capítulo 14, verso 13, dice que los muertos que mueren en el Señor, como es el caso de Sara, nuestra madre, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es maravilloso que el Señor le dice a Sara que va a tener un hijo. Y fíjense la palabra de Sara, porque Sara está diciendo algo profético en el libro de Génesis, cuando ella dice que va a tener hijos. No sé cómo es que va a darle de mamar a hijos. Capítulo 21, verso 7 dice: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Entonces, ¿por qué está en plural? Si ella tuvo un solo hijo. Pues le he dado un hijo en su vejez. No se trata de Isaac, pero está diciendo que ella va a dar de mamar a hijos. Es decir, en la bendición que el Eterno le dio a Sara, estábamos nosotros también, porque el libro de Gálatas, bien interpretado, dice que nosotros tenemos una madre, y esa madre es Sara, que nosotros somos hijos de la libre y no somos hijos de la esclava. Cuando se habla entonces de la alegoría de Sara y Agar, y el capítulo 28 dice: así que hermanos, nosotros como Isaac, dice, somos hijos. Está en plural. Pero si me está hablando de Isaac, que es primogénito, ¿cómo voy a decir que somos como hijos? Pero ¿cómo es que Sara por allá por Génesis? Entonces dice: ¿quién le dijera a Abraham que yo iba de amamantar hijos? Tiempo señalado de un remanente que permaneció en la palabra para que nosotros tomáramos parte de esa bendición. Entonces, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y aquí la palabra promesa significa palabra. Somos hijos de la palabra, porque así como Isaac nació por la palabra, nosotros también nacimos por la palabra. De ahí viene también en griego la palabra evangelía, de donde viene evangelio. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. De manera, hermanos, el verso 31 de Gálatas, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Las obras de nuestra madre Sara todavía la podemos recordar. Todavía se cumple lo que dice el libro de Apocalipsis. Descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Siguen, porque hoy aquí la palabra me dice que ella es mi madre y ella hizo una obra, un trabajo. Ella hizo un propósito, cumplió con un propósito para ser también bendición para todos nosotros. Y aunque haya muerto, y esto es bien interesante, porque pareciera contradictorio, que muriera y que Abraham viviera muchos años más, debemos aceptar la voluntad del Señor, porque el Señor es soberano, y si permitió que partiera, amén, partió, pero
las obras siguen con ella. Y hoy nos podemos gozar y ver que hay un remanente, que hay un Israel, que hay un olivo, que hay una higuera, que hay, ¿qué más? Olivo, higuera y vid. Y cada una de ellas tiene un cumplimiento profético, pero al final, todas las naciones del mundo e Israel seremos uno por fe y adoraremos a un solo Mesías que se llama Yeshua. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana, semana bendecida, semana de shalom, de prosperidad, de gozo, de paz. Declaro sobre ti en el nombre de Yeshua buenas noticias, tiempo de cosecha. Será hasta la próxima semana si Elohim lo permite. Y Shavua Tov, shalom.